Señores, querida comunidad, como siempre, felices de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares y dar un poco de lo de nosotros, de salud, ciencia y de la parte social, que es tan importante y que cada vez necesitamos más. Hoy le tenemos una exquisitez, uno de lo nuestro, que lo amamos y él lo sabe, el doctor Rafael González, que es cirujano bariátrico, catedrático de varias instituciones, maestro de especialista y sobre todo lo amamos porque es mi amigo. Hola, Ara Moreno. Buenas noches, Lindy. ¿Cómo tú estás? Bien, mi querido. Aquí estamos, vamos arriba, vamos a darle a esto. Mira, Moreno, tú sabes que yo te traje para un desacato. Sí, vamos a desacatarnos. Tú sabes que estaba viendo muchas cosas. Por ejemplo, recientemente en un noticiero importante de nosotros salió una chica de 28 años que después de un proceso de depresión pesa, ella decía 400 y pico, yo creía que casi estaba en los 600 libras. Sí. Y que por razones económicas no había podido buscar su salud. Y yo recuerdo ya hace mucho tiempo que un grupo de bariátricos habían insistido en que se colocase dentro del plan básico de salud las cirugías metabólicas, todas, y los tratamientos. Y dentro del consenso que usted fue parte, sí, claro, nunca se llegó a nada, amor. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mira qué ocurre. Primero, el Sistema Nacional de Seguridad Social está regido por un concepto dominante de que es un negocio. Y la parte de equilibrio, que es el ejecutivo, es decir, la parte gubernamental, todavía no entiende. Y todavía no entienden que la obesidad va creciendo en todas las sociedades del mundo. Y tú sabes, yo acabo de venir del Congreso de Cirugía Bariátrica, dicho sea de paso, fue dedicado a mi nombre. Lo vi. Ahí se tocaron temas, y uno de los temas que se tocó fue que para el 2035, el 60% de la población mundial va a tener cierto grado de sobrepeso, en cualquiera de las escalas. Pero con esto se arrastran las enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso. Y una de ellas es el impacto que se produce cuando el sobrepeso viene desde los primeros años de la vida. Porque el enfermo, que es el obeso, viene arrastrando un problema de impacto psicosocial que le da contundentemente. Y por eso tuve estos anuncios de personas que tienen que ir las bombas de agua, los bomberos, a sacarlo por una ventana, que sacarlo porque al final el paciente, ese impacto psicosocial de rechazo, de que le dicen el gordito, de que tiene que si va a viajar, usar un extensor del cinturón de seguridad, que si va a usar un carro público tiene que decirle que paga 2, que no lo quieren montar, que no lo montan los motoconchos, que es una serie de impactos psicosocial que van aislando al individuo y entonces termina en un círculo vicioso con su único auxilio que es la comida. Y entonces ahorita ya... Qué aditiva. Exacto. Para rematar. El obeso tiene cierto grado de adicción a un determinado a un determinado tipo de alimentación. Muchos la tienen al volumen, otros la tienen solamente a los dulces y a los derivados del almidón, la harina. Y entonces, eso combinado con el impacto que produce tú estar comiendo y acostarte, es decir, lo que se llama el sedentarismo, o comiendo y trabajando desde la casa, que son muchos la gente que han pasado de ser normopeso a ser obeso o estar en sobrepeso por el simple hecho de estar trabajando en la casa. Y lo único que hacen es tener ahí un litro de Coca-Cola y estar en esto y entonces comida rápida, porque no se pueden despegar para hacer los quehaceres de la casa. Entonces eso va a repercutir y va de todas formas, de una forma determinante a producir que el paciente se tranque en la casa. Y entonces entre ese círculo de que como,
me paro, me acuesto, hasta que el paciente alcanza ya pesos escandalosos. Hasta que la autoridad no entienda que... ¿En qué año tú naciste, Lindy? Oh, el 79, amor. Bien, Tengo entonces, 46 años. la primera reunión para hablar de obesidad y establecer consenso se hizo en el 1985. Dios mío. O sea, 41 años. Así, ahí la Organización Mundial de la Salud, en el Consenso de Ginebra, declaró la obesidad como una enfermedad. 6 años después se hizo una nueva reunión y entonces se declaró la obesidad como la gran epidemia mundial. Porque no hay ninguna nación, por pobre que sea, que no tenga una densidad poblacional afectada por cierto grado de obesidad o cierto grado de sobrepeso. Y entonces no importa, nosotros operamos haitianos y no tienen comida. Y en África hay una tribu que su placer es tener una barriga amplia. Entonces, son sexy, según ellos. Sí, y es una demostración de fuerza. Entonces, hasta que las autoridades no entiendan que del 91 acá, la obesidad es una pandemia, una epidemia, y que del 85 acá, la obesidad es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que tiene factores determinantes que conducen a inhabilitar al enfermo. En todos los ámbitos, porque por ejemplo, existen muchos divorcios por obesidad. Sí, no solamente por obesidad, sino también porque el obeso tiene mucha disponibilidad de grasa, aumentan entonces la producción de hormonas y esas hormonas que aumentan son las hormonas femeninas en el hombre. Entonces, disminuye la libido. Entonces disminuye la libido, no solamente que disminuye la libido. O sea que el machete libido, no funciona. Exacto, no solamente que disminuye la libido por la parte orgánica, por el aumento del estradiol y la disminución de la testosterona libre y la disminución de la producción de testosterona de parte del testículo, sino también que hay un problema de copulación, de movilidad, de higiene, que también repercute en el nivel psicosocial del individuo. Entonces, al final, el individuo termina solo, porque también existe un problema de copulación, porque por la grasa prepúbica, como el pene está fijo, la grasa va cubriendo el pene, entonces tú tienes micropene, pero realmente no tiene un micropene el individuo. Es que no se puede buscar ni con un mapa, Es que está dentro de la grasa. No, y es difícil encontrarlo, entonces el prepucio lo arropa. Eso hace un grado alto de infertilidad, no solamente lo orgánico, sino también lo físico, un problema de copulación. Entre lo orgánico, por la alteración hormonal que se produce, por la disponibilidad de las hormonas de transformación, y lo otro es el problema mecánico, porque el pene se va poniendo cada vez más corto porque se va entrando en la grasa, y entonces hay un problema de copulación, y eso conduce a la infertilidad. Es decir, la producción hormonal conduce a que el paciente tenga ese espermatozoide de mala calidad, y la mala calidad va a influir en que tienen poca movilidad, son imperfectos y son defectuosos. Tienen fragmentación del ADN. Exacto. No mandan esa genética adecuada. Entonces, eso es un problema, un impacto muy deprimente. Y nosotros recibimos pacientes por problemas de infertilidad, más mujeres que hombres, porque la mujer se siente más confinada a tener hijos, porque quiere darle al hombre el placer de darle un hijo. Eso es desde los inicios, que la mujer, desde cuando se estaban desarrollando las tribus, la mujer que no podía tener hijos no era pura porque Dios no la bendecía. No, y los árabes, los israelíes, la única causa de divorcio es si tú no puedes dar un hijo. Y en la Biblia habla de la infertilidad. La primera fue Sara. Sara le rogó y dice la Biblia que a los 100 años, 99 tuvo a Isaac. Tuvo un hijo, sí, y el primer útero subrogado fue entre Jacob, que le cedieron una esclava, tenlo con ella porque va a ser como mío. Uh-huh. Y también sucedió en el caso en otros casos, por ejemplo, Sara entregó a Agar, y todavía en la actualidad hay pleito entre dos países descendientes del mismo padre. Exacto. Entonces lo que ocurre es
que la autoridad todavía no entiende nada de esto que nosotros Es que estamos son hablando. empresarios, manito, entiende eso. Si Entonces tú lo que analizas, entienden es, todos lo los que seguros son de entienden es empresarios. que esa cirugía es cara y que van a gastar, pero no saben que vienen gastando desde el momento que el muchacho entra a insertarse en lo que tiene que ver con la productividad, que no se inserta, o si se inserta sale, los permisos, la enfermedad ahorita que tienen que solventar, que son las enfermedades que devienen de la obesidad, como la apnea del sueño, el trastorno metabólico más frecuente, que es la diabetes, que aparece tempranamente, la diabetes de mellitus tipo 2, la hipertensión, la dislipidemia, trastorno de cáncer, es decir, la obesidad conduce. Más de 80 cánceres. Exacto, conduce a producción de cáncer. Dentro de ello está el cáncer, el segundo cáncer más frecuente en ambos sexos, que es la lesión de colon. Entonces, eso está ahí. Mujer También endometriosis. De todo. las mujeres le altera el ciclo y producen ciclo anovulatorio por un aumento del estradiol. Y eso va a producir a que, aunque ella tenga menstruación, pues no va a tener ovulación. Entonces, otra cosa también que produce en la mujer es un problema de copulación, porque no pueden exponerse los genitales externos para una buena copulación. Y también ocurre lo que no debe faltarle nunca a una mujer, el estima de que yo soy bella, de que yo soy entonces es un impacto psicosocial de mayor trascendencia en la mujer que en el hombre, porque la mujer tiene la tendencia a aceptar el hombre barrigoncito, rechonchito, lo acepta, pero es casi improbable que la mujer tenga la misma demanda cuando está rechoncha, y eso es un problema de impacto social y de rezago en el hogar que conduce a más obesidad. Entonces también los pacientes mueren súbitamente porque tienen una patología que se llama apnea del sueño, que es la principal causa de muerte en el sueño. Así que el paciente se acuesta y mañana se levanta. Entonces, hasta que no tengamos una autoridad que entienda eso, que es una patología que va creciendo, porque en la medida que crecen las multinacionales de producción de comida rápida, crece la obesidad. Es decir, para algunos países promover las bebidas cargadas de azúcar es como promover el cigarrillo. Porque ya tienen un concepto claro de lo que es la obesidad, pero tienen trazado un camino hacia dónde van con relación a la prevención. Aquí no tenemos nada así. Si tú revisas cuál programa del Ministerio de Salud Pública está dirigido a prevenir la obesidad, ninguno. No, pero ni siquiera para las enfermedades de transmisión sexual. Antes, yo recuerdo en mi juventud que habían chicos cuando iniciaron los programas de Copresida, y habían chicos jóvenes que decían, puede esperar. Ahora no, las inversiones de salud pública para decir que todo está bien. Entonces, yo analizando, dije, déjame yo hablar con el moreno porque Rafael González sabe de todo. Cuando vine a ver, nos están vendiendo a Dinamarca y a mí no me han invitado en mi país. No, mira, con relación a eso, yo entendía que había llegado un partido de muy populoso y muy populista. Entonces ahora es la primera vez en la historia democrática del país, que un partido con un solo jefe tiene el 80% del Congreso. Y todos se lo aprueban. No es que todos se lo aprueban. Es decir, que él sin hablar con nadie puede establecer todas las reformas que crea necesarias desde el punto de vista social. Sin hablar con nadie. Porque tiene absolutamente 29 senadores. Absolutamente. Es decir, que no son aliados, no. Absolutamente. Pero tienen más de 140 diputados. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las reformas que este gobierno, desde el punto de vista social, quisiese dejarle como legado a este país, puede dejarla. Y una de las reformas que pudiese dejarle, por la sensibilidad que tiene para cumplir con el mandato constitucional de que el individuo debe tener, o de que el Estado debe tener programas progresivos de
de oferta de trabajo, protección al envejeciente y salud. Así es. Entonces, si tuviésemos un presidente que no estuviera disgregado en ser periodista y estar todo el tiempo en los medios y tuviera un equipo que le dijera, mira, nosotros tenemos que dejar como legado, más que dejar un gran monumento, dejarle este legado a los ¿Cuál monumento fue envejecientes. ese que yo no lo vi? ¿Qué monumento dejaron? No han dejado ninguno. Es decir, bueno, porque ¿por qué sería? Yo soy media de pitá, manito. El mejor monumento, mira, yo no pienso en las construcciones de Danilo, ni en el teleférico, ni en la extensión de la línea 2 del metro. No pienso en lo que hizo la Nueva Barquita, en lo que hizo con la ciudad Juan Bosch. Yo no pienso en eso. Yo pienso en el legado que le dejó a este país cuando introdujo la tan tendida y que todos esos muchachitos que uno encontraba en la calle van a la escuela porque se corrigió las dos principales causas de ausentismo escolar. Hasta los especiales, como dicen especiales, exacto, Caín. Exacto. La primera, pero que voy para allá. Pero la primera causa era que no lo mandaban porque no lo iban a mandar sin desayunar y no había que darle. Entonces, eso estaba resuelto porque allá le daban desayuno, merienda y comida. Entonces ya se eliminó una de las principales causas. La otra causa era los útiles escolares y el uniforme. Entonces también le daban los zapatos, la mochila, el uniforme y los libros. Entonces ya eso estaba resuelto. Entonces, ¿qué es el mejor legado? Que en años, si a eso se le hubiese dado continuidad, si no se hubiese roto en estos 5 años, como han hecho con todo, nosotros íbamos a tener 0 analfabetismo primario, pero también íbamos a tener 10 años para que la FAO nos sacara del sótano de desnutrición infantil. Pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Porque los muchachitos estaban en la escuela ya. También eso le daba libertad a los padres para irse a trabajar, porque entrar a las 7:30 de la mañana y salir a las 4 de la tarde, el muchacho venía con la tarea hecha, venía con una merienda que le daban, solamente venían a hacer la cena. Es decir, que no, si querían, comían donde trabajaban, y no tenían que embromar con caldero en su casa. Había un gasto menor. Un gasto menor, pero la otra cosa innovadora era que por cada muchacho que tú llevaras a la escuela te daban 600 pesos en la tarjeta de solidaridad. Así es. ¿Entiendes? Entonces, yo no miro ninguna de las estructuras que hizo Danilo Medina, sino miro eso porque es un cambio radical que si se hubiese continuado en este país, hoy estuviese cantando otro gallo a nivel nacional con relación a educación y a lo que tiene que ver con nutrición infantil. Pero también llenó el país de estancias infantiles. ¿Y los programas de inglés, de idiomas? Sí, voy allá. Pero llenó el país de estancias infantiles para liberar las susodichas madres solteras. Ya no era una excusa de que no, porque te recibían el muchacho con 45 días. ¿Entiendes? Entonces yo veo que esos programas que son sensibles para problemas que hemos arrastrado en toda la vida democrática de la nación son en lo cual nosotros debemos invertir. Pero también el problema de las lenguas y el acceso que tenían los muchachos para acceder a un curso de inglés. Inglés, computadora. Inglés por inversión, gratis. Entonces, solamente te hacían una sola exigencia, que si iniciaba no podía dejarlo, porque entonces ya no podía entrar. Y que tenía que estudiar. Porque estudiar es eso, es decir, porque tú quemarte de dejarlo. Entonces, el asunto era tan fácil. Y entonces ahora cuando miramos hacia ese litoral, vemos que hemos dado tanto paso hacia atrás que educación no sale de un escándalo. Y todavía no hay ningún escándalo de dimensión porque no se le está midiendo como debe medírsele. El día que cambie ese gobierno y se destape lo que ha pasado en Inavíe y lo que ha pasado en el Departamento de Edificaciones
de educación, eso no va a tener precedente en este país. Ellos dicen que, maestro, que ellos tienen en mejor condiciones los hospitales y que los hospitales ahora sí tienen equipo. Y yo me dedico a la medicina y me ha tocado visitar muchos hospitales. Yo recuerdo cuando se inauguró en un gobierno anterior en Marcelino Vélez, que era el único que tenía todas las especialidades, neurocirugía, y tenía como un estándar de calidad. No todas las especialidades. Tenía un especialista a toda hora en el hospital. Entonces, como si fuese privado. Sí, porque ese modelo arrancó como modelo de autogestión. ¿Entiendes? Para nosotros teníamos una ruta ya y se marcó esa ruta hacia no tener hospitales con cama múltiple y baños comunes. Hacinamiento. Eso se llama hacinamiento de guerra, solamente ocurre en los países que están en guerra todo el tiempo. Entonces, y de tener hospitales con habilitación para vender seguro a las aseguradoras privadas con una ventaja sobre la clínica, el no copago. Entonces, le estábamos robando nosotros a todas las clínicas privadas los pacientes de plan básico y le dábamos todos los servicios sin copago. Ya los pacientes de plan básico han tenido que volver a la clínica, empeñar todo, porque un procedimiento tiene un copago que ronda el doble de lo que el individuo cobra como sueldo, que son los que están en ese rango de Sí, porque es que no es elevado, amor mío. Entonces, tú sabes que por ejemplo, la cobertura no ha subido. Lo que más frecuentemente se hace es que una hernia te debe pagar de diferencia en las cliniquitas 15,000 pesos y el sueldo mínimo de 21. Ya le quedaron 6. Ya se embromó. Entonces, y entre los antibióticos y el analgésico, que la mayoría no lo cubre el plan básico. Entonces, por eso que te digo que el mejor legado que le pudo haber dejado este gobierno con todo lo que tiene de control a este país es una modificación de una ley que está monopolizada, aunque tenemos una representación tripartita en el Consejo de la Seguridad Social, pero los empresarios tienen el poder de veto, le tuercen el brazo al gobierno. Claro. Es en el único país que eso ocurre. El Estado tiene que tener el poder y si no, entonces no hay forma. Pues no es Estado entonces. No es Estado entonces. Cuando se sientan en el Consejo de la Seguridad Social, los empresarios tienen el poder de veto. Y ese poder debe tenerlo el Estado, porque es el que está mandado por la Constitución a darle al pueblo los mecanismos sanitarios para que la salud sea eficiente progresivamente. Así lo dice. Pero mira qué sucede, doctor. Los empresarios no dan todo, porque hay un porcentaje de ese pago de seguridad que lo da, se le retira del propio tarifario de sueldo, que ya es efímero, de los empleados. Pero mire qué sucede. Nosotros tenemos las aseguranzas, son de empresarios y de bancos. La mayoría. Las administradoras, aquí nosotros tenemos un monopolio sectorial, aunque la Constitución lo prohíbe. Un monopolio. Yo no me estoy riendo de alegría, un monopolio es de susto. Sectorial. Si tú vas a los medios de comunicación, son de los bancos. Uh-huh. Si vas a las aseguradoras, a la póliza de seguro, no importa el rango, son de los bancos. Si tú vas a las administradoras de fondos de pensiones, son de los bancos. Lo único que le han dejado al Estado es la administradora de riesgos laborales, porque eso es un chinchín. De esa gran fortuna. De esa gran fortuna. Entonces, al final, ¿qué te quiero decir? Eso es un monopolio sectorial. Porque si los bancos le da la gana de decir, todos los centros de comunicaciones aquí están cerrados, no bromamos. Pero si cierran todas las ARS, se mueren muchos. Todas son de los bancos. Claro que sí.
Por nombre me lo sé, como dicen en el campo. Entonces, al final, ¿qué te quiero decir? Nosotros, la Constitución prohíbe el monopolio. Nosotros tenemos monopolios sectoriales autorizados por el gobierno. Y no te quiero decir que es este gobierno, aunque yo hoy tengo la esperanza de que cuando llegue un gobierno que no se monte en una ola para ganar, sino que llegue con un plan de dejarle a este país un legado verdaderamente social y que el pueblo le entregue el poder que le entregó a este, porque esto es una mentira. Una basofia. El cambio es una mentira. Tenemos un individuo que se pone a hablar y se inventa cosas, petañando y petañando, se inventa lo que diga y ya lo dijo, y mañana dice contrario a lo que dijo hoy y ni para atrás mira. Y como es decir, que nosotros tenemos una memoria selectiva o como tenemos sin memoria temporal. Pudor. Hoy dice, ¿usted vio lo que dijo ayer? Que ya el problema de los apagones está resuelto. ¿Oh, sí? Entonces, el país hace una semana se apagó. No, y antes de anoche. Entonces, no, y vive apagado. Entonces, yo entiendo que estamos ante un grupo de gobierno sinvergüenza, charlatanes, que no tienen memoria porque dicen hoy una cosa, mañana otra, pero sobre todo son sátrapas. Ay, señor. Pero mire qué sucede. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, ahora mismo con los escándalos de narcotráfico, que ellos se llenaban la boca de decir, en el gobierno están todos los narcotraficantes. Y yo no quiero decir... Corruptos. Yo no quiero decir que en el PRM son narcotraficantes, pero misteriosamente todo lo que agarran son de ellos. Y ¿tú crees que si la oposición tuviera narcotraficantes, ellos que tienen todos los mecanismos del estado de represión, no lo agarrarán? Claro, y lo pusiesen en la palestra, allá en la Plaza de la Bandera, para aquí que todo el que está pasase el narcotraficante de la fuerza tal. Aquí está el narcotraficante, no pueden porque es que todo lo que agarran son de ellos. Entonces yo no quiero decir en este micrófono de que ellos son narcotraficantes, pero me da me llama mucho la atención que todo lo que agarran están relacionados, vinculados al partido de gobierno. Y no solamente vinculados, funcionarios. Y yo no lo veo que lo destituyen. Pero espérate, este país duró 3 años pagándole a un individuo sentenciado en los Estados Unidos que no pudo juramentarse como diputado. ¿Pero cómo así? A Gutiérrez. Se lo llevaron antes de juramentarse. ¿Y le pagaban? Pero lo sustituyeron 3 años después. Pero yo, mira, no, espérese, porque yo tengo que asimilar situaciones, pero soy una mujer estoica. Mire, pero en Estados Unidos hubo una ocasión a un senador que lo encontraron consumiendo. No era que él estaba vendiendo, ni haciendo nada, consumiendo sustancias ilícitas. Y con un grupo de chicas de vida muy alegre. Y a él lo destituyeron. Es verdad que él después en Washington fue eso. No, es que la sociedad lo obliga a renunciar. Aquí te dan la mejor mesa en un restaurante. Porque nosotros tenemos un concepto de que por la plata vale el mono. No, todo el mundo. Te voy a decir una cosa. Cuando digo nosotros, yo no puedo negarme a lo que ocurre. Debiéramos todos, cuando llega uno de esos corruptos que no le ha pasado nada, a un restaurante, pararnos todos e irnos y dejarlo solo. Y ahí está todo el mundo hablando. Y buscando. Pero cuando llega uno de esos sindicados y vinculados al narcotráfico, pararnos, irnos y dejarlo solo. ¿Y qué hacemos? Le brincamos, lo saludamos, le rendimos pleitesía. Mira quién está allí. No, señor. Entonces, y nosotros estudiando y matándonos la pestaña, manito. Entonces, pero tenemos un gobierno que niega todo. Y entonces tuviste el comunicado que hizo donde estaba el sátrapa número 1. Que cada acto es individual. Sí, escuché eso. Pero ellos dicen que el gobierno pasado era corrupto porque todos.
Entonces, ahí no son individuales los actos. No, porque diríamos que ahí no... Yo soy ciertas del gobierno leyes. pasado y yo soy corrupto. No, mire, Entonces, yo soy testigo. A las ah, 4:30 de la mañana ah, estamos operando, estamos operando. Moreno. Entonces, lo que te quiero decir es que ellos socializan a todo el mundo, pero cuando toca con ellos, entonces lo individualizan. Exacto. Entonces, ¿qué Y es un dicen que acto son, individual? que son actos de, Pero te quiero decir una aislados. cosa. Todavía falta cosa. Ellos se están resistiendo porque hay varios senadores que están sindicados y señalados por la DEA que van a ser pedidos en extradición. ¿Cómo? Padre de la gloria. ¿Y cómo así? Y ¿Y dónde uno entonces, busca eso? Pues no léelo. eso va a estallar. Tarde o temprano va a estallar y antes de que se vaya este gobierno. Porque ellos ya no van a poder resistirse más como no se han podido resistir. ¿Por qué? Porque el FBI se metió aquí. Ay, señor. Y es lo que está ocurriendo con el esposo de la De la diputada. No, dije que ya no son marido y mujer, amor. No, Ellos se dejaron. se dejaron el mismo día que lo cogieron preso. Ah, ya entendí. Fue un matrimonio, un divorcio a vapor. No un divorcio, no están divorciados. Ah, bueno. Dígale que muestre la acta de divorcio. Fue una separación a vapor porque el poderío que mostraban esas personas en esa campaña solamente así se podía solventar. Entonces, al final, yo vuelvo y repito que no quiero decir que los PRMistas son narcotraficantes, pero misteriosamente todo lo que agarran Son de ellos. son de ellos. Pero mira otro detallito. Usted sabe que nos tienen satanizado, incluyendo, me llenó tanto, me alarmó uno de mi área, ginecólogo, que decía que las cesáreas eran unos negocios. Y yo le dije, ¿en qué país? Porque tú vas a Costa Rica y hacer una cesárea cuesta dinero. Claro. Entre 5 a 10 mil dólares. Ujú. Aquí son entre 8 y 12 mil pesos y en los mejores lugares 60 mil pesos para el riesgo que conlleva una cesárea. Listo. Y él es un de los representantes de la ley acá. Y como él está, diríamos, en la ñoña, él dijo eso. Pero el peor de todo es el que está llamado a ser neutral y defenderlo. Y él dice, no, llámenme todos los casos. Si le piden depósito, si le piden que pague un copago. Que nosotros pagamos tan bien las aseguradoras que ustedes no necesitan nada y la ley lo ampara. Y los pacientes creen que lo malo de la película somos nosotros los médicos. Bueno, hay que sentarse a hablar con los pacientes. Porque mira lo que ocurre. Yo tengo pacientes que el seguro le aprueba la cirugía y no le aprueba los materiales. ¿Y con qué lo va a operar? Lo mando a la cesárea y le dicen, no, es que no tenga el PCS. Pero eso no me ocurre en este país. Es sí. Entonces yo te aprobé el procedimiento. Y entonces, ese sí está. Pero los materiales que se necesitan para eso no están. Pero intenta... Lo grande es que la que tiene que bajarle rayazo para que el seguro se lo apruebe, le lee el librito, el mismo librito que le leen los seguros al paciente. Y entonces ahí donde está la joda, discúlpame la palabra. Él dice que no hay que pagarlo. Que no hay una autoridad. Y entonces, ¿qué ocurre con ese paciente? ¿Qué hacemos? Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Qué hacemos? Entonces, pero yo nunca había escuchado que una Bartolinitis tenía que autorizarse. En la aseguradora más grande de este país, hubo una paciente que la glándula de Bartolino le abarcaba toda el área. Y esa muchacha sufriendo y mandándoselo hasta óigame, por ChatGPT. Y ellos dijeron que necesitaban 4 días para autorizar un procedimiento que es de emergencia. Yo le dije, sí, es verdad. Pero lo más probable es que van donde el ex diputado que no trajo cerebro. ¿Cuál fue ese? El que dirige la DIDA, calladito. No trajo cerebro. Ay, no, pero eso va con las 3 causales. Porque solamente el poder se le sube a la cabeza a quien llega al poder con la cabeza vacía. Es que tampoco beben ácido fólico. Yo te estoy explicando. Entonces, yo te digo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque el primer anuncio que hace es que se le acabó a los médicos pedir diferencia. Pero ¿cuándo va a decir que se le acabó a los seguros de negarle los procedimientos a los pacientes? Pero
tú tienes, yo opero solo. Yo puedo hacer una cirugía ¿Y solo. quieren pagarle 800 pesos? No, Humano te manda a decir y primero de Humano que ellos no pagan ayudantes. Oh. No, y él dice, yo no tengo que ver que ellos necesiten un ayudante. Ese jovencito dijo, no, pero es que el seguro le paga al doctor, que el doctor que pague su ayudante. Y demandan al médico. Entonces, yo puedo hacer una cirugía en la calle. Mira esta mano. Sí. Adivina quién fue esa. ¿Yo puedo hacer una cirugía en la calle? No entiendo. No, porque debo hacerla con las condiciones que requiere la ley, con las condiciones que requiere la bioseguridad. Así mismo, yo no puedo hacer una cirugía solo. Y cuando yo vi a ese individuo diciendo que los médicos, que si te llaman para decirte que hay que pagar el ayudante, dígale que lo pague él. Y ahí entonces ahí mismo yo dije, este individuo duró un tiempo en la Cámara de Diputados, parece que se le quemó el cerebro, llegó a esta dirección y se le subió el cargo a la cabeza, entonces no puede pensar en otra cosa, porque no tiene capacidad de diserción, de discernir. Cosas Porque lógicas, no la entienden. El que dirige tiene que tener 3 cosas básicas. El perfil. La preparación. Que es lo que se llama preparación. Bien. El equilibrio, que es lo que te va a colocar en el centro. Y lo otro, que es lo más interesante. Conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, inmediatamente tú dices, si te llaman para que hay que pagar al ayudante, dile al doctor que lo pague él. ¿Y por qué no le dice al seguro qué cirugía un cirujano puede hacer sola? Ninguna. O busquemos los cánones internacionales. Si incluso, si tú dices, esta cirugía necesito yo 3 cirujanos, a los 3 cirujanos seguro le paga, porque es en ventaja del paciente. Pero entonces, una cesárea. Y por eso tú tienes, para apalancar. Por eso tú tienes en el organigrama del quirófano, cirujano 1, que es el cirujano principal, ¿verdad? Cirujano 2, que es el ayudante, y cirujano 3, que es el tercer ayudante. Que es el instrumentista. ¿Entiendes? Entonces, que también deben pagarle como le pagan las aseguradoras. Entonces, yo entiendo que cuando ese individuo dijo eso, a mí, por eso te digo, que llegó a dirigir sin el cerebro, parece que le quedó en la Cámara de Diputados, se le quemó levantando la mano. Y yo quisiera como que establezcamos un debate de las cosas. ¿No lo va a hacer? Ajá, pero listo. Porque yo quisiera que él me diga a mí. Hablar detrás. Yo quisiera que él me diga a mí. ¿Qué ejercicio de reparación se hace solo? ¿Y cuál es el título de él? Yo no sé ni lo voy a investigar. No quiero investigarlo, pero entiendo que no está dirigiendo una persona en ese que lo único que busca es cámara. Bueno, que se maquille entonces, porque eso es importante. El que cree que los micrófonos solamente para hablar basofia. Entonces, por eso que te digo que yo dudo que el pueblo, habiéndole dado tanto poder a este grupo gubernamental, se establezcan cambios que verdaderamente se puedan decir lo que dije yo del expresidente anterior, que sembró sensiblemente un cambio que la historia lo va a marcar, y cada vez que se hable de eso hay que pensar en esa persona. ¿Y cómo están los hospitales? ¿Están, como dice él, llenos de medicamentos? Que yo recuerdo que hace unos años los medicamentos de alto costo fue un programa muy bien organizado. Y tengo que mencionar a Giselle Vázquez, que ni se casó. Se consagró a hacer programas de calidad, siendo una catedrática. Yo te puedo decir una cosa, mira. El programa de alto costo yo he venido criticando. Y la primera crítica se la hice a inicio de este año con relación a que 92 ampollas de un medicamento que se utiliza para el cáncer hepático fueron devueltas porque se vencieron. Claro. No le entregaron. No, eso es rutinario, que se venzan los medicamentos. Ahora, lo criminal de eso es que se venzan esos medicamentos con 15 pacientes en lista de espera.
Jesús, ¿Entiendes? Padre. Porque yo entiendo que si se venció, tú se lo puedes cambiar a la casa comercial. Y hay una ley que lo aprueba. Exacto, pero lo criminal es la falta de gerencia y ejecución de programa que existe ahí. Y yo creo que de ellos. Que Esos medicamentos. no es que creen que de ellos, es que no tienen, lo primero es que tú tienes que tener el concepto claro de lo que tú estás haciendo. Si tú no lo tienes claro, indefectiblemente, si a ti no te molesta en tu casa que un bombillo esté quemado, no te va a molestar la institución que dirige. Si a ti no te molesta... Bueno, pero la de ella no, yo me imagino que sus casas son penthouse. No, Y esos pero te asuntos. puedo decir una cosa, es que tú puedes tener dinero. Y se van fuera del país a Te atenderse. puedo decir una cosa, es que la calidad no la da el dinero da la facilidad. Claro. Entonces, si tú no tienes ningún programa, ¿por qué tú crees que hay muchachos que o una persona se saca la loto y en 10 años es pobre otra vez? Porque no tiene educación financiera. Porque está donde no debía estar. Porque eso tiene un perfil. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no entiendes la profundidad de un programa porque tú crees que es un empleo para tú subsistir, al final tú no vas a vigilar que si un paciente que tiene una lista de espera ha llamado 10 veces y el medicamento está ahí porque no se lo entregan. Exacto. Y es Entonces, su derecho. eso es lo que se llama gerencia. ¿Por qué los regímenes verticales funcionan? Por dos condiciones. Disciplina. Dan una orden y le dan seguimiento. Uh-huh. Entonces, si tú no tienes ese concepto claro, en ninguna institución tú vas a ser buen gerente. ¿Tú Mira, sabes por qué? antes cualquiera te daba una información. Ellos no saben de nada. Y de ahí yo te digo, si no te molesta en tu casa que un bombillo esté quemado, no te va a molestar en la institución que tú diriges. Porque no tienen doliente. Que ese eres tú. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes el concepto claro de lo que es un programa con la profundidad del programa de alto costo, te pueden dar el PLD, no tuvo quejas y manejaba 2.700 y algo de millones. Tú estás manejando 7.200. Que mucho más. Y tienen todas las quejas del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no están gerenciados. Y el dinero no sirve si usted no lo gerencia. Exacto. Que si tú sabes que la muerte de 10 niños en el Robert Reed cambió un ministro. Uh-huh. Se murieron 70. Y no ha cambiado nadie. Y no cambiaron el director del SNS. Se inventó que eran todos extranjeros. Así es. Al final, pero independientemente de donde sea. Pero una excusa, porque siempre hay una excusa para todo. ¿Entiendes? Entonces, lo que te quiero decir es que ahora mismo, si tú ves la ejecución de que se está llevando a cabo en el programa de alto costo, en el segundo trimestre de este año, ellos tuvieron una ejecución de programa de un 76%. Es decir, tenían programado 2.800 y solamente entregaron a 1.100. Con una ejecución presupuestaria de un 22%. En el tercer trimestre, tenían programado entregar 1.890 soluciones. Entregaron 1.122. Para un 56%. ¿Qué significa eso? Que la tendencia a la eficiencia en lo que tú programas y en lo que resuelve es muy baja. Tiene la tendencia a irse cayendo. Y tú vas a ver lo que va a ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que quiere es estar en los medios diciendo que todo está bien. No se sientan a planificar. Entonces, por eso que yo te digo que si tú ves, ellos están manejando más dinero ahora. Tienen una ejecución. Y con más asesores, porque... No, ningún asesor.
Ellos tienen Ahora, asesores de salud varios. pero asesores para pagarle, no para que hagan programas. Si no entienden, lo que entienden esos asesores es que yo necesito cobrar 200,000, necesito cobrar 150,000. Pero ¿cuál es tu cabeza para hacer que un programa resuelva? Ninguno. ¿Y dónde Entonces hiciste el ahora estudio de mercado? todos esos técnicos que efectividad? tenían esos programas fueron cancelados. Señor Y padre. entonces tú tienes pacientes que Con 20 mueren. años de experiencia. Tú tienes pacientes y eso le costó al Estado. Eso le costó al Estado porque todo lo que tú inviertes y le pagas a un individuo para que adquiera la forma de desenvolvimiento de un programa es una inversión. Claro. De Entonces, tiempo y plata. es una inversión del tiempo y dinero, porque si tú estás en el hospital de 8 a 12, pero no estás de balde, te están pagando el tiempo que tú estás haciendo en ese oficio. ¿O no es así? Claro. Entonces, al final no es el dinero, es tiempo. Y al final el tiempo es dinero. Así. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te pones a ver, y eso yo no me lo estoy inventando, eso está publicado en su página. Yo no entro porque me mortifico. Entonces, pero no obstante a eso, si tú te vas a lo que publica el faraón del micrófono en su página, lo primero es que dan los reportes con retraso de hasta 6 meses. Eso para tú hacer correcciones epidemiológicas es fatal. Es fatal. Porque tú tienes tiempos epidemiológicos que tienes que irlo vigilando. Imagínate tú que lo que va a ocurrir ahora en noviembre, a mí me llegue en marzo. No, y por ejemplo, en tiempo de huracanes y demás, las enfermedades son tropicales y son de temporadas. ¿Qué tú vas a hacer? Después que se mueran 150,000. Entonces, al final, tú ves que solamente hay informaciones frías. Por ejemplo, se habló de un programa nacional de prevención y seguimiento en lo que tiene que ver con salud mental. En uno de los shows que hace el presidente todos los lunes, para que se paren funcionarios ahí a hablar mentira, como le preguntó él a Mario Lama el lunes antepasado. ¿Cómo estamos con los medicamentos de alto costo que están diciendo? Eso está bien, presidente, nosotros triplicamos la inversión. Esa es una respuesta. No. Pero lo otro es que el presidente le preguntó a un incumbente que no le toca hablar de eso, porque al que le toca hablar de eso es el ministro. Exacto. Pero como el faraón está adelante siempre, que al ministro lo tiran para atrás, cuando debe ser el ministro que esté adelante, porque la información es de salud aquí debe darla, es rector. Exacto. Que es el ministro. Exacto. Es el que debe dar, porque la ejecución, el brazo operativo es el SNS. Ahora, quien lleva el control de todo eso. Se han eso. invertido los papeles en este caso. No, lo que ocurre es que está ocurriendo lo que yo te decía. Por la plata vale el mono. Del presupuesto que se invierte en salud, el ministro maneja el 28%. El 67% lo maneja el SNS. Esto está en bromo, Mari. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ahí se ve que hasta incluso en el nivel gubernamental, este es el que maneja. Entonces, ese que le vamos a preguntar, no. Los programas de control, la ejecución de programas es del rector. Y las aprobaciones. En este caso, el rector es el ministro. Y si el ministro está ahí, el director del SNS tiene que darse con la mano en el bolsillo. Porque todo lo que él está haciendo es el ministro el responsable de vigilarlo, de seguirlo. No estamos viendo mucho avance, ¿no? Entonces, ahí mismo te digo que eso denota un desconocimiento en lo que se llama el organigrama de la línea de mando, el organigrama de control. ¿Y quién cometió ese desliz? El mismo presidente. El 01. Lamentando el caso. Entonces, lamentando el caso, ese show, que yo no sé por qué la gente va a eso. Y hay una inversión, tú sabes que eso tiene un costo. Tiene un costo que estamos pagando y ahí se fue Homero para su casa con una inversión de más de 58,000 millones, porque eran 11,000 millones todos los años. En 5 años, ¿cuántos son? Padre de la Gloria, 58. 55 en 5 años.
55 millones. No, porque no eran 11,000 redondos, Ah, 11,000 y pico. ay, concho. Y se fue y a nadie le dio explicación de cómo se invirtió ese dinero porque lo invertían al tú y tú y tú y tú y tú para crear movimiento de opinión. Entonces, por eso que te digo que hasta que no haya un Yo conozco cambio, algunos periodistas que lo conocía de él, tú sabes de dónde, ¿verdad? Y conocía en una goga destartalada. Y hoy tiene una Lincoln. bueno, es que dándole 12, 20, 30 millones y no al mes. hablaba, ese era como gatúmela, como Entonces, los gatos por porque debajito, y ahora está el empoderada. el asunto es crear opinión y pagar por eso, para crear una falta nebulosa, pero ya la gente se enteró. Entonces Hay creyentes, poco, pero hay creyentes. no, yo entiendo que ya la posibilidad de volver a aprender la mentira no hay forma. Sí, porque hasta sus influencers se han volteado y No, están llorando por no, sus heridas. no es que están, no es llorando. Eso es para que le den más. Es el pueblo de llano que tú le dices, como hicieron una reunión el martes pasado y la rueda de prensa tiene un vocero del presidente, pero él siempre que habla, a decir que ya de aquí el gobierno se responsabiliza de que no haya aumento de costo. Y 2 días después el Banco Central dice que la canasta familiar aumentó 1,300 Yo no entiendo. pesos. No, pero usted escuchó al de la luz. ¿Entiendes? Entonces, no, ahí, si aquí hubiese habido un presidente que se respete, al día siguiente, sustituye a todo el que está ahí y entonces manda a hacer una investigación de lo que Un pasó hackeo. para que se diga lo que pasó. Pero más sin embargo, sustituyeron a Martín, sustituyeron a Rafael Santos, pero el actor principal que tiene que planificar está campante y sonante. Y el que tiene que gerenciar y vigilar esa planificación está campante y sonante. Te hablo del que tiene que gerenciar y vigilar esa, está en el Ministerio de Energía y Minas y el presidente de las EDE, de la distribuidora, que es nuestro campante y sonante juez y parte, Celso Marrancini. No, Si el presidente, iba a cobrar dependiendo si el la presidente se hubiese respetado, el costo sería en base a donde tú viviese. si se hubiese hecho la sustitución del gabinete entero. Y también, como él habla tanta mentira ahí, no le importa que le hablen mentira. Pero, manito, tú no tienes miedo diciendo esas verdades. Oh, pero yo te puedo decir una cosa. Si hay un presidente que no se respeta y que no conoce la dirección de mando, es Luis Rodolfo Abinader Corona. Te voy a decir por qué. Tú sabes lo que es un ministro de Obras Públicas. Decir que el presidente fue a inaugurar una obra que él y sus técnicos no han recibido. No, pero espérate. Y decirlo de frente al presidente y llegar a su oficina y seguir firmando cosas. Si se lo hubiera hecho un hombrecito que había aquí que se llamaba Balaguer, cuando él llegara a la oficina, allá encontraba el decreto de sustitución. Pero para rápido. ¿Entiendes? Entonces, por eso que te digo que el individuo no se respeta, porque como él no valora nada de lo que él dice, no le presta atención a nada de lo que le dicen, porque eso deja ver un profundo desconocimiento y respeto a la figura presidencial. Que yo te diga a ti, Linny, que usted como ministro, yo lo voy a llevar a inaugurar una obra que mis técnicos no han evaluado ni que han recibido. Bueno. Y eso está grabado ahí. Y ese individuo sigue siendo ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿qué tenemos? O tenemos un presidente que no conoce sus atribuciones o tenemos un gran socio del disparate. Bueno, de verdad yo ni sé en qué pensar y me gustaría creer que las cosas van a mejorar.
Dentro de tu concepto, dime 5 sectores en unidad de cuidados intensivos para ti. En unidad de cuidado intensivo, Ujú. sector eléctrico. La asistencia de salud de este país en la capital está, no en cuidado intensivo, está en estado premorti. Ya está en el signo de Lázaro, con movimientos involuntarios. Sí. Señores, está el cuidado intensivo, la confianza que la gente le tenía a la fortaleza que mostraba Senasa, Ay, Jesús, sí. Trabajo que costó tanto tanto tiempo. trabajo y sangre. Señores, está en cuidado intensivo la educación, porque en INAVIE todavía no para el desorden. ¿Y el CAI? Señores, está en cuidado intensivo el transporte público, incluyendo el metro de Santo Domingo. ¿Y la ONSA? El transporte público, es en todas sus redes. Entonces, se quiere tapar el sol con un dedo diciendo que la delincuencia ha bajado. Pónganse a ver lo que ocurre en las redes, cómo están matando gente, atracando gente, arrastrando viejitos, arrastrando turistas. Y todo eso se quiere tapar pagando influencers para que digan que todo anda bien. No, sin embargo, este gobierno vive creando temas para sacar algunos de cuajo. ¿Quién recuerda el apagón del aeropuerto? ¿Se ha hecho alguna explicación de eso? No. ¿Quién recuerda el apagón que hubo en el INCAR, que murieron 2 pacientes de 36 horas? ¿Se ha vuelto a hablar de eso? No. Tema vetado. Entonces, ¿quién recuerda que el presidente dijo que para esta fecha se iba a hacer la primera prueba del monorriel? Y ahora están diciendo que la primera prueba se va a hacer en el primer trimestre del año que viene. Bueno. Sin fecha. Pero ¿quién recuerda que ellos habían prometido que a finales del 2023 iban a entregar la segunda línea del metro? ¿Y en qué año estamos? 2025, casi 2026. Y Celebrando casi Navidad. Y ahora se están pidiendo 1.300 millones de dólares. ¿Y quién es que cuenta todo esos cuartos? ¿Mm? ¿Quién cuenta todo ese dinero? Porque yo estoy mortificada. No, 146 millones de dólares para terminar Y son la línea 2 préstamos, porque que este gobierno... Nosotros tenemos la madre. Sí, lo que pasa es que yo ya le dije a mis hijos, prepárate que tus bisnietos van a tener que estar pagando el dinero que ha cogido Luis Abinader. Bueno, mire Rafael González, no juegue de mano que... Ay, Dios mío. ¿A dónde vamos a llegar? Lo grande es que este relajo no tiene orden. Porque hay quienes dicen, ahí lleve relajo en orden, pero no hay quien lo organice porque no tenemos quien lo organice. Porque el que dirige o no quiere, o no sabe, o no puede. O no le importa. Bueno, dentro de una de esas 3 está el no le importa. Porque el no quiere, pudiese ser el no le importa. El no sabe, pudiese ser el no le importa. Entonces, nosotros lamentablemente estamos gobernados por un team gubernamental que solamente se basa en justificaciones, pero no hay ninguna planificación para prevenir nada. No hay ninguna planificación para tú decir, puede ser que mañana se va a caer esa puerta, déjame poner un amortizador ahí para que si se cae no se rompe el cristal y entonces yo vendré a ponerla. Ni siquiera eso. Es decir, aquí no se planifica nada. Ellos viven el día a día porque todos los días se inventan una. Pero
déjame hacerte una pregunta. Te voy a tirar un bolazo, como dicen en béisbol. Una recta. ¿No ha pensado para que exista un equilibrio? Otros para que exista alguien que le duela la sociedad. Te quiero decir una cosa. Mira, antes de el nombramiento en Indotel de Guido Gómez Mazara, sus entrevistas y sus intervenciones. Mírala. Yo ya la vi. Entonces mira ahora sus entrevistas y sus intervenciones. Todo muy diferente. Por la plata baila el mono. Pero mira el problema que hay en el sector eléctrico. Y los técnicos que están bien preparados del PRM están en el banco. Porque no le hacen coro a la incapacidad y al desorden que tiene el 01. Bueno. Hay técnicos. Ahí está César Sánchez sentado en su casa. Ahí está Ramón Albuquerque sentado en su casa. Porque Pero no era de su gobierno él. Porque no le hacen coro. Y entonces, cuando tú tienes un presidente incapaz, todo lo que piensan le son oposición. Bien. E igual, cuando tú tienes una persona que dirige, que no tiene educación de dirección, no cumple este postulado que dijo Sócrates. Solamente una mente educada puede compartir conceptos diferentes sin la necesidad de aceptarlo. Así es. Yo entiendo que hay muchísimas cosas que la gente que dirigen pudiesen tener mejor si utilizan técnicos. Que no sean técnicos. Para que yo te puse ahí, tú tienes que comenzar a decir lo que yo quiero oír. Sino que se sienten y me digan lo que yo debo hacer. No lo que yo quiero oír. Y estar yo presto para escuchar la consejería y esa asesoría con la madurez necesaria de no sentirme aludido de que me están criticando. Es que la capacidad la da la preparación. Por eso hubo un filósofo que dijo: yo, aunque no comparta lo que dices y lo que piense, defenderé hasta la muerte el derecho que tiene a decirlo y a pensarlo. Bueno, maestro, gracias a nuestro querido compañero. Y para mí es un honor, de verdad, de corazón, porque tiene la cabeza amueblada, ¿sabías? Te dieron ácido fólico, pero tuve una llave. ¿Qué va? Comida, mucha comida. Mucha comida, sí. Y ácido fólico. No, pero también la comida, tú sabes que la vitamina B9, ácido folínico, se adquiere también con algunos alimentos. Mira qué ocurre. A mí me dieron una formación. Por ejemplo, tú ves que hay un buffet. Entonces tú vas y te sirves a palangana de comida. Y en mi casa eso era penado. Porque tú no podías servirte lo que no te iba a comer. Porque lo que tú servías tenías que comértelo. Entonces nos acostumbraron a ir sesionalmente a servirnos lo que queríamos. Si yo no me atrevía a servirme un palangana, y de hecho, sea de paso, si tú me traes un plato grande de comida, no me lo como. Se me va el apetito. ¿Entiendes? Tú me pones la comida y yo me sirvo. Está bien que me come el plato, pero sesionalmente sesionado. Exacto, por sección. Entonces, ¿por qué? Porque crecí con esa costumbre. Entonces, si tú no llegas al puesto, como te dije, con una formación de dirigir, entonces al final, ¿cuál fue? ¿Qué dejaste ahí por tu paso? ¿Cuál fue tu objetivo? No, ¿qué dejaste ahí? ¿Qué dejaste ahí por tu paso? Es decir, yo fui gerente de cirugía en el Hospital Goico.
Y la gente recuerda a Rafael González. ¿Por qué? Porque y todos los estudiantes. Se organizó un equipo que funcionaba, aunque yo durara un mes sin ir. Pues yo fui gerente de cirugía en el Marcelino. Y la gente recuerda la norma ahí. Entonces, te puedo decir que el respeto se gana. No se atrasaban cirugías. No, ni se suspendían que yo le puedo decir. Ni se suspendían sin justificación, porque a la oficina de cirugía tenía que llegar esa justificación y la responsabilidad del que la hizo. Y yo te puedo decir que nosotros cancelamos un neurocirujano amigo mío porque planificó una cirugía y no llegó. Señor, mi Dios, es lo que me gusta. Que ahí no es que amiguismo, y seguían siendo amigos. Sí, pero lo interesante no fue sino que no se lo comunicó a ninguno de sus compañeros, porque no hay paciente. En los hospitales organizados no hay paciente, porque hay un servicio. Exacto. Y si yo no llego, otro da ese servicio. Exacto. Pero hay un régimen de consecuencias. Entonces, al final, lo que te quiero decir es que para dirigir tú tienes que tener formación. Y la preparación. Sí, porque un gran poder sin amor conduce a ser dictador. Así es. Un gran poder sin conocimiento conduce a ser depredador. Porque todo el que saca la cabeza, tú se la quieres cortar. Así porque tú debes ser el que más sepa de eso. Y eso tiene mucho también que ver con tu carácter, tu personalidad y con tu nivel de educación. Porque el puesto. El puesto en verbe. No le da el perfil al que está en el puesto. Y el poder en verbe. Sí. El que esté en el puesto le da el perfil al puesto. Así. Por eso tú ves que se ha relajado la palabra presidencial. Si antes, cuando se decía el presidente va a hablar, se paraba el país entero porque todo el mundo quería oír lo que iba a decir el presidente. Aunque tú no fueras ese partido, tú querías oír lo que iba a decir el presidente. Aunque sea para criticar. Pero ahora el presidente va a hablar. El fulano habló ayer. Pero nadie sabe qué pasó. Porque ya se ha relajado la figura presidencial. Pero también se ha relajado el honor de los actos presidenciales que no sean la seguridad. Porque tú ver un ministro de Educación yendo a un acto solemne con una camisa remangada, eso deja mucho que decir y mucho que desear. Existen protocolos y se lo sabe. Que hay protocolos que no se deben violar porque envían el lenguaje verbal que se va a decir allí le importa menos a la esponja que está ahí que el lenguaje corporal que yo voy a hacer. Sí, y la neurociencia no se equivoca. Debe haber un equilibrio en lo verbal y no verbal. Sí, pero son lo que están viendo. Es decir, con este desorden y este deterioro que tiene, la presencia física en el vestimento y el respeto a los códigos de vestimenta en algunos eventos, cuando esos muchachos que están allí ven al ministro con una camisa de jean arremangado, es un acto inaugural del año escolar. Imagínense usted qué van a pensar ellos. Pero el presidente es un acto protocolar, que es la palabra presidencial. Ir en tenis sin media. Eso envía un mensaje de decomposición social muy serio. Ay, Dios mío. Yo ni vi eso. Gracias a Dios que yo no vi eso. Entonces, por eso que te digo que no es el puesto que hace al hombre, sino que el hombre hace el puesto. Y por eso muchísimos puestos de poder son relajados. Porque se cualquierizan. Bueno, yo espero que esta ocasión tú te pongas en eso y que aspire para que nos ayuden a algo, porque tenemos que buscar doliente y me gustaría verte como senador. Eso se está trabajando para eso, pero duramente. Así mismo. Y tiene que darme mi primicia. Sí, sí. Tú sabes que a la flaca suya te tiene que hablarle de ese tema y estoy más que segura que vas a cumplir la palabra, porque desde que lo conozco es un hombre de palabra. Así es. En todo. La cumplo y yo le dije a usted que le voy a dar un palo, cuídese que lo doy. Sí, en el nombre del Señor, como dice. Perdón, cuídese. Perdón por lo del palo, pero muchas gracias, Linny, por
Entonces por te quiero de haberme verdad y te invitado. admiro. Y hay muchas cosas que decir y muchas cosas que son decepcionantes, pero no todo está perdido. Bueno, mijo, yo te voy a ser sincera. Yo tengo temblores y no parquiciano. Yo entiendo que no todo está Convulsivante. perdido. Tengo mucho miedo para diciembre, porque cada vez que el 01 dice una cosa, se cumple lo contrario. Y dijo que los precios no iban a subir en diciembre. Estoy rogándole a Dios que sea así. Bueno, vamos Dijo a tener que que irnos aquí para el había, campo que aquí había dólar que sobraba y el dólar estaba a 62, ya está en 65. Así es. Entonces yo entiendo que tengo que tener mucho miedo por esa rueda de prensa que él hizo para decir que en diciembre ya estaba todo asegurado y que no iba a haber desabastecimiento. Quiera Dios. Vamos a seguir cruzando los dedos. Gracias por venir. Para mí fue un honor. Siempre es un aprendizaje y me gusta la sensibilidad. Tú eres el único que siempre te mete y dice, sí, ven, vamos, espérate. Que no ves solamente la plata, que eso te lo he admirado. Sí. Eres social desde hace mucho tiempo. Y tu trabajo ha sido íntegro y limpio. Hasta lo que tú entrenas. Claro. Tienen tu sello. Tienen una conducta así. Personalizado. Sí, así es. Gracias. Y señores, estuvo con nosotros el doctor Rafael González, cirujano y cirujano bariátrico, de lo bueno, de lo que queremos. Gracias. Un abrazo, hermano. Gracias.